Evangelio según San Lucas. Un día Jesús estaba orando, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo: Cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga a tu reino. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende. Y no nos dejes caer en tentación. También les dijo: Supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirle: Préstame por favor 3 panes, pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Pero él le responde desde dentro: No me molestes, no puedo levantarme a dártelos porque la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. Si el otro sigue tocando, yo les aseguro que, aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su molesta insistencia, sí se levantará y le dará cuanto necesite. Así también les digo a ustedes: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá. Porque quien pide, recibe, quien busca, encuentra, y al que toca, se le abre. ¿Habrá entre ustedes algún padre que cuando su hijo le pida pan, le dé una piedra? ¿O cuando le pida pescado, le dé una víbora? ¿O cuando le pida huevo, le dé un alacrán? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Con el trozo del Evangelio de hoy cerramos un itinerario desde el cual San Lucas nos ha puesto un camino, y que es el camino del discípulo. Pero hoy está en la culmen. Ese camino llega a su cima más alta, porque está destinado a revelarnos algo muy importante y al mismo tiempo muy esperanzador. Y todo surge precisamente desde esa petición que le hacen los discípulos a Jesús, a cuenta de que también otros rabinos enseñan a sus discípulos a orar. Y entonces ellos ven que la oración de su maestro es distinta. Algunos de ellos, como Santiago y Juan, que habían sido antes discípulos de Juan el Bautista, tal vez lo puedan comparar. Y también Juan el Bautista, pues, había enseñado a sus discípulos a orar. Pero tal vez la oración de Juan, como la oración de muchos de los rabinos de ese tiempo, pues estaba ligada más a la estructura litúrgica judía, a los estilos judíos, a la forma de ser de los judíos, y por lo tanto estaba ligada a un lenguaje particular, sobre todo en la forma de dirigirse a Dios. Esa forma, llamémosla así, bastante respetuosa, ¿no? Llamarlo: oh Dios todopoderoso, Señor de los ejércitos, ¿no? Oh Señor de la gloria, tú el poderoso, el grande, ¿no? Esos titulones que le ponían a Dios. ¿Por qué? Porque jamás un rabino se hubiera atrevido a llamar a Dios como Jesús lo está llamando ahora: papá, papá. Y esto es lo que llama la atención a los discípulos de Jesús. Lo han oído hablar, lo han oído orar al Padre, y el orar era en voz alta, y de seguro cada vez que Jesús empezaba a hablar con Dios su Padre, decía Abba, Abba, papaíto, Padre, papá, no Padre en forma solemne, sino Padre, ¿no? Papá, en forma más familiar, en forma precisamente de una cercanía y de una confianza que solo puede existir entre un hijo y un padre que se aman mutuamente. Y entonces esto llama la atención a los discípulos y le piden: enséñanos a orar, enséñanos a orar como tú oras, como tú haces las cosas. Y Jesús les enseña a orar como Él ora, pero al mismo tiempo
les hace ver algo muy importante. Les hace ver que el discípulo no es solo discípulo, el discípulo también es hijo, ¿no? También es hijo como él, el maestro, es hijo. Y esto es lo que nos explica San Pablo en la segunda lectura de hoy, en la carta a los Colosenses. Por el bautismo, todos fuimos hechos hijos de Dios. El bautismo nos injerta en el Cristo vivo y nos hace participar de la vida del Hijo, del resucitado. Y por lo tanto, desde esa participación, nosotros también entonces adquirimos la categoría de hijos de Dios. Por lo tanto, Jesús, previendo eso y sabiendo que todos los suyos, todos sus discípulos, por el hecho de llamarse cristianos, pues iban a ser también llamados con mayor importancia que discípulos, hijos de Dios. Y esto es lo que San Pablo nos explica pues en la carta a los Colosenses. Por el bautismo fueron ustedes sepultados con Cristo y también resucitaron con Él mediante la fe en el poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos, ¿no? Y por lo mismo entonces Él les dio una nueva vida en Cristo, perdonándoles todos sus pecados, ¿no? Y eliminó todo obstáculo, eliminó todo límite para el acceso hacia Dios. Y ese acceso hacia Dios ahora se abrió a nosotros por Jesús, y es un acceso de intimidad y de confianza, vuelvo a repetir, exactamente como el que tiene que haber entre padres e hijos que se aman mutuamente. Y no es raro que el hijo le hable al padre, ¿no? Acordémonos, vayamos un poquito a la teología, que Jesús es la segunda persona de la Trinidad, es el Hijo, y por lo tanto está en una íntima relación amorosa con el Padre, ¿no? Desde eterno. Y la encarnación, el hacerse hombre, no interrumpe eso. Al contrario, le da una connotación más hermosa, porque es desde ahí, desde la realidad de ser también verdadero hombre, que continúa ese diálogo amoroso y esa comunicación amorosa que después viene dada a nosotros como un don, porque siendo discípulos también somos hijos de Dios. Y entonces Jesús les enseña a que oren con confianza a Dios, que dejen atrás las estructuras judías y esas estructuras de miedo muchas veces, ¿no? Estructuras de un respeto temeroso, pero no en cuanto al temor de Dios ligado a nuestra sensibilidad cristiana, sino temor de miedo a Dios, ¿no? Quédate en tus nubes, pero te complacemos. En cierta forma también era como un chaqueteo a Dios, ¿no? Era como un chaqueteo a Dios. Decirle todos los títulos posibles preparaba para ellos la intención de recibir de Dios algo, ¿no? Y entonces empezaban con un montón de títulos enormes que todavía son vigentes no solo en el mundo judío, sino también en el mundo islámico, que cree en el mismo Dios, ¿no? Empiezan las oraciones poniendo títulos enormes. Y también pues en muchos grupos cristianos así es como empiezan, ¿no? Oh Dios de los ejércitos, Señor todopoderoso, creador de todas las cosas, tú el innominable, tú el invencible, ¿no? Era preparar el terreno, porque te voy a pedir algo, ¿no? Y entonces por ahí iba, ¿no? Obviamente eso manifestaba una altísima desconfianza, manifestaba una distancia enorme. Yo aquí abajo chiquitito y tú ahí arriba grandotote, ¿no? Tú, que puedes darlo todo, pues, ¿cómo te vas a fijar en mí, pequeña hormiga, que te está hablando en este momento? Por eso empezaba con todos estos títulos para preparar, vuelvo a repetir, el terreno de poder pedirle algo a Dios. En Jesús no hay ese problema. Jesús nos acorta la distancia y nos indica que Dios es intimidad, es cercanía, es cercanía. Tanto que, como nos narra también San Mateo en el capítulo 5, dice, cuando vayas a orar, no empieces a hablar y hablar y hablar como estos hipócritas que creen que a base de hablar y hablar y hablar serán mejor escuchados, ¿no? Todo este montón de títulos que eran el preludio de la oración. No, tú al contrario, cuando vayas a hablar, entra en tu cuarto, entra ahí en la intimidad. Y allí en la intimidad, tu Padre, que está en la intimidad, te va a escuchar. Tu Padre, es una como continuación de todo esto. Vuelve, tu Padre, está en la intimidad, es alguien cercano a ti. Y entonces no hables mucho, no hables mucho, el amor habla mucho más. Las pocas palabras evidencian confianza. Pruébenlo, papá y mamá. A ver, no es desconfianza cuando
Te sientas con el hijo o la hija adolescente y le dices, mira, ayer en lugar de venir a las 11, viniste a las 3 de la mañana, ¿qué pasó? Y empieza aquel palabrerío, ¿no? Es que fíjate que lo que pasó es que no, pero no te vas a enojar, mira, lo que pasó es que nosotros sí fuimos, pero no fuimos y pasamos por ahí y que se le pinchó la llanta y que no sé qué, pero la fulanita de tal me dijo que no, y empieza todo aquel palabrerío, ¿no? A dar vueltas y vueltas, miedo, desconfianza, y al mismo tiempo distancia, distancia. No hay tal vez esa sensación de poder sentirme cercano a ti. No te puedo decir, discúlpame, sí, me atrasé, discúlpame, sí, me quedé bailando más de la cuenta, no me, o sea, directa, no, aquel montón de vueltas y vueltas y vueltas y ni siquiera llega a la verdad, porque es para ver al final qué se va a decir, ¿no? Y a veces así tratamos a Dios. En ciertas asambleas, ¿no? Haz tú la oración de inicio y empieza aquel palabrerío que se lleva a la mitad del tiempo de la actividad, ¿no? Padre bueno y Padre bondadoso, Padre celestial, tú sabes cuántos somos aquí, cuántos venimos y cuántos queremos, y empieza a darle y darle y darle y darle, ¿no? Y a veces digo, pero aquí nunca terminamos, ¿eh? Pero es muy dado en ciertos grupos, ¿eh? Esa oración contradice lo que dice Jesús. A fuerza de mucho hablar, creen que me serán mejor oídos. La confianza es de pocas palabras. La confianza es diálogo. La confianza es conocimiento mutuo. Sé cómo vas a reaccionar delante de lo que te voy a hablar. ¿Por qué? Porque te conozco, ¿eh? Aparte que Jesús va a decir, miren, ustedes tienen que estar seguros que su Padre sabe lo que necesitan, aún antes de que se lo pidan. Miren lo que enseña Jesús a hablar. 4 peticiones. Padre, digan así, dice, Padre, santificado sea tu nombre. Es el único momento de chaqueteo, podemos decir a Dios, ¿no? Agradable. No ponerle titulones enormes, no. Es el saludo agradable, respetuoso pero amoroso al mismo tiempo, ¿no? Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas y no nos dejes caer en tentación. 4 peticiones. Todo apunta que este es el verdadero Padre nuestro. San Lucas va a la fuente directa del proto-Mateo. De ahí saca el verdadero Padre nuestro. En Mateo aparecen 7 peticiones, producto tal vez de una liturgia posterior en las primeras comunidades cristianas. Pero esto apunta que esto es el verdadero Padre nuestro. 4 peticiones nada más, no un gran palabrerío, porque eso evidencia la confianza, evidencia el hecho de que puedo hablarte directamente y sé que me conoces, porque sabes lo que necesito, aún antes de que te lo pida, porque soy tu hijo, porque soy tu hijo. Y esa confianza viene precisamente empujada por Jesús a ser casi confianza de niño. Ya Abraham se anticipa a eso. La simpática lectura de hoy del Génesis, ¿no? Un Abraham regateándole a Dios, ¿no? Claro, los mismos ángeles que hace 8 días le avisaron a Abraham que iba a regresar ellos dentro de un año, ya Sara iba a tener el hijo esperado, Isaac. Son los mismos ángeles que se dirigen a destruir Sodoma y Gomorra, porque ahí la maldad es enorme y Dios va a destruir esas 2 ciudades. Abraham lo sabe, pero se da cuenta de algo. Ahí vive Lot y su familia, su pariente querido, ¿no? Aquel pariente por el cual Abraham incluso hace guerra a los moabitas para rescatarlo, ¿no? Ese pariente querido vive ahí. Y entonces dice el Génesis que Abraham se quedó en la presencia de Dios, es decir, la cercanía. Dense cuenta, los judíos tienen a Dios, o menos en el tiempo de Jesús, no sé ahora, pero hasta las nubes, ¿no? Hasta las nubes, viendo para arriba y empezando con todo preludio para poder alcanzar a Dios a base de títulos, ¿no? Pero aquí el Génesis, en la frontera entre la prehistoria y la historia de Israel, Abraham más bien es alguien que queda en la presencia de Dios, en la cercanía de Dios, en la intimidad y en la confianza con Dios. Y empieza entonces ese regateo, ¿no? Y si hubiera 50, y si hubiera 45, y si hubiera 30, y si hubiera 20, y si hubiera 10, ¿no? Un regateo, porque la intención de Abraham es salvar la vida de Lot y su familia. Y por eso quiere que Dios no destruya Sodoma y Gomorra. Y Dios lo escucha. Incluso hasta cuando Abraham le dice qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Supongamos que hay 50 justos. ¿Acabarás tú con ellos y no perdonarás
al lugar en atención a esos 50 justos. Lejos de ti hacer tal cosa, matar al inocente junto con el culpable, de manera que la suerte del justo sea como la del malvado. Tú eres juez del mundo, no harás justicia. Es decir, está diciendo hasta lo que tiene que hacer, ¿no? Alguien más enojado, un Dios más exigente, y más a enseñaros a mí lo que tengo que hacer, ¿eh? Pero es la confianza de Abraham, es el hecho de entrar en una dimensión de niño, que es lo que Jesús nos va a enseñar más adelante, ¿eh? El reino de los cielos exige actitud de niño, confianza, es decir, sencillez, confianza. Aquí no hay grandes oraciones teológicas ni bíblicas. Dios no necesita que le repitamos la Biblia en la cara, como tú dices según San Pablo en la carta a los Colosenses, y como tú has dicho también por medio de... No, ¿eh? Él lo sabe ya, ¿eh? Y tampoco es precisamente una oración cargada de una intención teológica, ¿no? Al contrario, es confianza de niño, ¿eh? Es confianza familiar. Y esto es lo que traslada a Jesús para que entendamos que esa actitud familiar solo puede vivirse en lo sencillo, en la confianza de un niño. Y por eso la insistencia, ¿eh? La insistencia de Abraham viene transmitida ahora por Jesús en esa pequeña parábola de este hombre al que le llega su huésped, ¿eh? No tiene nada que ofrecerle. Obviamente las reglas de la hospitalidad eran muy precisas. Va donde el vecino, le toca la puerta ya de noche, y que es su amigo, obviamente, y le pide que le dé unos panes para atender a su huésped. El otro ya está acostado, casi dormido, con sus hijos, y le dice, no me fregues, mejor vení mañana, ¿no? Está cerrada la puerta, estamos acostados. Y el otro insiste, hasta que dice, se los va a dar, no porque sea su amigo, sino por su molesta insistencia. Es decir, pero se lo va a dar por la insistencia, ¿eh? Por la insistencia. Pero ¿cuál insistencia se refiere en la oración? La continuidad en el diálogo, cuidado, porque no se trata de que en determinados momentos, por la necesidad que tenemos, estemos dando duro a las cosas. No, se trata de la continuidad en el diálogo. ¿Cómo se sentirían ustedes, papá y mamá, que su hijo nunca les habla, que ni siquiera hasta a veces ni el saludo les dirige, pero cuando quiere pedirles algo, entonces ahí se está encima, con perrito, con la colita, ¿no? ¿Cómo se sentirían ustedes? Este solo me busca por interés. No es verdad. Yo no lo he sentido como papá, nunca, pero sí lo he sentido a veces como amigo, ¿no? Pero me imagino más como papá en la intimidad del hogar, hija e hijo que no hablan. Hola, hola. Están con la babosada esa dándole vueltas así todo el día, ¿no? Porque ya no hay diálogo, tristemente. Y solo cuando le van a pedir algo, ahí están, ¿eh? Igual hacemos con Dios. Y entonces, dale, ala sí papi, ala sí papi, ala sí mami, ala sí mami. No es esa insistencia, ¿eh? Cuidado. La insistencia es la insistencia de la continuidad de un diálogo amoroso, de una relación constante, ¿eh? Papá y mamá nos amamos, como hijos e hijas nos amamos, ¿eh? En la reciprocidad del amor siempre va a haber un diálogo, siempre va a haber una relación, siempre va a haber un contarnos las cosas, un hacernos partícipes de lo cotidiano, ¿eh? Esa es la insistencia, el amor que hace posible un diálogo constante, no solo en las necesidades, no solo en los momentos en que el agua nos llegó acá, pero tristemente esa es la actitud de muchísimos, ¿eh? Que se llaman cristianos, ¿eh? Que en realidad refleja tal vez una misma realidad en la familia. Por eso mismo la insistencia vuelve a exigir otra vez que haya amor recíproco, porque desde el amor recíproco habrá siempre diálogo, habrá siempre un comunicarse, como el amor recíproco entre el Padre y el Hijo, que siempre existió en eterno y que no se interrumpió con la encarnación. El verdadero hombre ora también a su Padre porque se siente en comunión con su Padre y nos donará la filiación más adelante para que nosotros, hijos, también mantengamos una comunión con nuestro Padre. Tal vez no será un bla 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 constante, pero será un amor constante, porque el amor también ya es comunicación, porque el amor es comunión. Y por eso, confianza, confianza. Si estamos seguros de que nos amamos recíprocamente, habrá siempre confianza. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá, porque quien pide recibe, quien busca encuentra, y al que toca se le abre.
¿Habrá entre ustedes algún padre que cuando su hijo le pida pan le dé una piedra? ¿O cuando le pida pescado le dé una víbora? ¿O cuando le pida un huevo le dé un alacrán? Pues ustedes que saben hacer cosas malas, ustedes que son malos, dice Jesús, es muy directo, ¿no? También saben dar cosas buenas a sus hijos. Cuanto más el Padre Celestial dará el más grande de los dones, el Espíritu Santo, a quienes se lo pidan. Esto aquí está ligado a la confianza, pero también a la intención de lo que te estoy pidiendo, a la intención de lo que te estoy pidiendo. Dios no alcahuetea a nadie, no te va a dar cosas que en realidad no son buenas para tu vida, y ahí precisamente también el saber pedir, ahí está el saber pedir. No te va a dar cosas que no sean buenas para tu vida, te va a dar siempre lo bueno. Por eso hasta el pedir está ligado a la intención de lo bueno que yo quiero recibir, pero no a los caprichos, a los antojos, que a veces también se convierte en una relación enfermiza entre el cristiano con Dios, cuando también las cosas son que me gane la lotería, ¿no? Que me pueda comprar mi carrito 4 tracciones, ¿no? Es decir, en lo material, toda la vida, ¿no? No, lo que será bueno para tu vida, porque un papá y una mamá responsable también así es como responden a sus hijos ante sus peticiones. Un papá y una mamá que cede a la tentación de alcahuetear al hijo dándole cualquier capricho, dense cuenta que no solo van a perderlo en el hogar, porque este se va a volver siempre más caprichudo, sino que van a mandar a la sociedad un monstruo que va a estar acostumbrado a que todo se lo tengan que dar, y por lo tanto, si no me dan por las buenas, me dan por las malas. Si no me lo dan, lo arrebato, Entonces, hasta en eso hay educación, hasta en eso hay formación. Por lo tanto, entonces, se trata lo bueno para tu vida, porque ustedes, papás, saben dar lo bueno para sus hijos, lo bueno, y Dios nos dará siempre lo bueno. Y ahí el sentido de la verdadera relación, de la oración confiada. Entonces, ¿qué ganamos cerrando el camino, llamémoslo así, del entrenamiento del discípulo que empezó hace 6 semanas? ¿Qué ganamos hoy? En lo más alto, descubrimos que no solo somos discípulos, que somos hijos también, que así como nos llamamos cristianos, también adquirimos la calidad de hijos, y al adquirir la calidad de hijos, entonces nuestra relación con Dios es la relación del hijo, esa confianza, esa intimidad, esa cercanía, ese amarse mutuamente que permite precisamente que haya una familiaridad y que seamos precisamente capaces incluso hasta de sencillez en cuanto a la forma de relacionarnos con Él, dejando atrás los formalismos, dejando atrás los chaqueteos que no vale la pena, dejando atrás el bla 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 bla, que a veces en realidad es eso, bla 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 bla, y que muchas veces en muchos grupos es como una especie de vanidad, de vanidad. Yo sé rezar, yo sé orar, yo sé orar. Me acuerdo en una de estas reuniones de estos, no sé si era desayuno, almuerzo, cena, refacción, no sé cuál de las comidas, en un hotel con predicación, y entonces, claro, haga usted una oración, padre. Pues yo hice la oración, va, y me dice una, ay, pero tan chiquita. O sea, bueno, yo no hablo como hablan ustedes, tú hubieras hecho la oración en todo caso, ¿no? Porque eran de aquellos grupos que están acostumbrados a querido Padre aquí, querido Padre Celestial allá, querido Padre Celestial de este modo, querido Padre Celestial, Padre, tú que has dicho, tú que no has dicho, tú que dijiste, tú que no volviste, ¿no? Están acostumbrados a ese tipo de oraciones. Yo hice la oración invitando precisamente a la comida, bendecir la comida, y yo bendije la comida, pero fue muy chiquita, como que no caló, como que no la bendijo bien, padre, échese otra, Es precisamente confianza. La confianza es de pocas palabras, pero de mucho amor. Lo decía Santa Teresa, la gran maestra de oración en la iglesia. Esto de orar no se trata de mucho hablar, sino de mucho amar. Vamos a confirmar nuestra fe. Creo